¿Qué tal, Cata y querido equipo? Muy buenos días. Bueno, aquí estamos frente al Banco Mundial, donde el ministro Massa está viniendo justamente desde el Banco Interamericano de Desarrollo, donde acaba de firmar el desembolso, o sea, la concreción del desembolso de 700 millones de dólares que habíamos anticipado acá anteayer, ratificamos anteayer y hoy se concreta. Son 700 millones de dólares que van directo a las enflaquecidas arcas del Banco Central de la República Argentina, que necesita este dinero y bueno, que también es preocupación por parte del Fondo Monetario Internacional. Ayer estuvo reunido el ministro de Economía, Sergio Massa, justamente con autoridades del fondo, con la número 2 del fondo, sí, Gita Gonipaz, y también la vio, estuvo un rato con la propia Kristalina Georgieva, con la titular del Fondo Monetario Internacional, y también con el encargado del hemisferio occidental del fondo, con el que evaluaron justamente las metas, ya pensando en la tercera revisión del acuerdo, que dicen que está bien encaminada. Lo que preocupa, desde luego, no es tanto la acumulación de reservas, se afirman en el presupuesto 2023, para considerar que eso va a estar bien abastecido, que creen que se van a generar justamente reservas, sino por supuesto la inflación, cuyo índice se va a conocer hoy más tarde, que sigue preocupando porque a 6 meses de firmado el acuerdo con el anterior ministro, con Martín Guzmán, las metas de inflación no son quizá las que esperaba el Fondo Monetario, pero bueno, valoran el esfuerzo. Insiste Kristalina Georgieva en que confía plenamente que el ministro Sergio Massa va a cumplir gradualmente con estas metas, y que esperan sobre todo que para el año próximo pueda estar la inflación anual en torno a un 60% o menos, ¿no? Sí. Que sigue siendo una inflación altísima, desde luego, pero menor a las posibles 3 cifras que podemos tener este año. Claro. A ver, Adrián, lo voy a sumar a Ramón Indart para analizar un poco esta foto que vos estás mostrando, esta información que estás contando, que es nueva, sobre el desembolso. Sí, a ver, Cata, es la imagen de último momento. ¿Por qué es importante esto, no? Porque uno dice, bueno, ¿y qué puede cambiar? Hay una cuestión central que lo que marca el Ministerio de Economía, que es tenemos que fortalecer las reservas sí o sí. ¿Por qué? Porque no tenemos dólares y porque ahora con el nuevo sistema de importación que se publicó hace escasas 48 horas, toda empresa productiva que necesite importar va a tener un plazo, va a haber una trazabilidad para la importación y para acceder a esos dólares. Bueno, para acceder a esos dólares necesitas tener la reserva física en el Banco Central, es decir, necesitas, los dólares, entre otros, claro, estos 700 millones de dólares del BID. Bueno, con ese punto, con esto que va a volver Massa, la idea a partir de ahí es, bueno, ya tengo las reservas, no voy a parar la actividad económica, ahora sí me meto de lleno con lo que es la inflación y este acuerdo con empresarios, con trabajadores, para ponerle un ancla a un número que escala cerca del 100% anual, que es altísimo, brutal. Altísimo, brutal. Sin duda altísimo. Adrián, ¿cómo sigue entonces el día del ministro de Economía ya? Bueno, ahora de un momento a otro se retrasó un poco con la firma de este desembolso con el Banco Interamericano de Desarrollo, que está bastante cerca de acá igual. Tiene que venir aquí al Banco Mundial, en la oficina del Cono Sur, va a tener alguna ronda de conversaciones con el ministro de Economía de Chile, después también va a haber al de México, posiblemente para adelantar acuerdos bilaterales, y después de esta reunión aquí en el Banco Mundial va a ir al Atlantic Council, al Consejo del Atlántico, que bueno, es importante porque es un foro en el que va a participar y en el que hay inversores privados, además de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que esto va a servir para reafirmar algunas inversiones ya acordadas en la visita anterior, la del mes pasado, del ministro Sergio Massa y su delegación. Ahora, lo sumo de vuelta a Ramón porque hubo definiciones importantes de apoyo de la titular del FMI al ministro de Economía. Cambien o no cambien los funcionarios, para el Fondo Monetario lo que vale es el acuerdo que se firmó, que es cierto, con quizás cierta maldad, el kirchnerismo dice el acuerdo que firmó Guzmán.
Pero es el acuerdo que firmó el gobierno argentino, que pasó por el Congreso y que aprobó, entre otros, el ex titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Sí. Te digo todo esto ¿para qué? Para entender la frase. Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario. El fondo lo que dice es, se ha tomado muy en serio el compromiso de cumplir. ¿De cumplir qué? De cumplir este acuerdo. Con déficit fiscal, con los números de qué hacer con las reservas del Banco Central y, en menor medida, con qué hacer con el tipo de cambio. ¿Y qué significa, digamos, que diga algo así públicamente la titular del FMI? Básicamente, que el fondo te está diciendo, por lo menos hasta el próximo trimestre, porque así se juega hoy con el organismo, sí, siempre se jugó igual, hasta el próximo trimestre lo que te está diciendo es, bien, cumpliste, estás en el sendero que nosotros creemos que tenés que ir, nos vas a seguir pagando la deuda que tenemos y así, con este acuerdo, no caes en default. Es como el boletín, estás aprobado. Sí. ¿El problema cuál es? Si el fondo te tacha y no te pone ese boletín, vos caes en default. No, a ver, para que la gente entienda la gravedad de la situación en la que vivimos los argentinos. Caer en default, ¿qué significa? Se cortó, se cayó la persiana del financiamiento, no solo del fondo, sino del Banco Interamericano de Desarrollo, del Club de París. Es una escalada, es un efecto dominó. Sí. Por eso de nuevo vamos a esta evitar frase. Claro, el default no puede ser una palabra en la Argentina. Lo que está logrando acá ahora el gobierno argentino es, a través de un acuerdo con el BID, a través de un acuerdo con el fondo, después ir al acuerdo con el Club de París, bueno, vamos por un sendero que ustedes consideran que es acorde para seguir dándonos dinero. Ahora vos... Después tenés que devolver. Te lo uno con todo. A diferencia de la era Guzmán, pareciera que más allá de las fracturas que uno puede ver, no sé, la foto del acto del 17 de octubre, a la hora de tomar medidas económicas, el ministro de Economía cuenta con el respaldo. Recontra. Ahora te doy a vos, Adrián, pero a ver, política local. Ayer el Cuervo Larroque de la Cámpora dijo, bueno, lo que pasa es que Massa está arreglando el acuerdo que firmó Guzmán. Insisto, es el mismo acuerdo que pasó por todas las áreas del gobierno, pero el apoyo político que tiene Massa no es el que tenía Guzmán, porque Guzmán respondía a Alberto Fernández y el kirchnerismo no lo quiere ver más al presidente de la Nación. Sí, lo han dejado bastante claro. Adrián, desde allá, ¿qué información nueva tenemos? Sí. Bueno, lo que tenemos justamente y que tiene que ver con lo que estabas comentando acerca de lo que dijo Cristalina Georgieva, ella dijo en un momento, atención, el acuerdo, este acuerdo como todos los acuerdos no están firmados sobre piedra, o sea, pueden llegar a ser modificados, pero este acuerdo en particular justamente depende del cumplimiento de todas las metas. Por esa razón es importante que ratifique públicamente la confianza en el ministro Massa. Esto no es algo tan habitual de hacer, pero como están muchos pendientes de lo que pase con la inflación, no solamente en la Argentina, sino todo el mundo, donde no se estima que baje de manera importante. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos ayer se dio el índice que es de 8.2% anual. Se cree que el año que viene va a ir a un 4%, que es una inflación alta, ¿no? Por eso se está viendo que es muy difícil combatir a la inflación con el dólar tan fuerte como está ahora, como se ha encarecido después de que la Reserva Federal aumentó el tipo de interés varias veces en lo que va del año y cree que por cuarta vez ya se va a aumentar también. Entonces, en ese contexto, eso lo tienen en cuenta. Por eso ayer Cristalina Georgieva dijo, es hora de que los argentinos se tomen en cuenta, se tomen en serio la inflación, que los argentinos vean que su gobierno se lo toma en serio. ¿Por qué? Porque saben que hay un año electoral, ¿no? El año próximo, y por eso el desafío es doble en bajar la inflación por debajo del 60%. Claro, porque ¿no? muchas veces eso embarra la gran preocupación. El año electoral muchas veces embarra, digamos, pensar, le embarra la cancha, digamos, en pensar en políticas públicas que salgan de lo electoral. Cata, ¿estamos de acuerdo, Adrián? Que Cristalina Georgieva sabe que los argentinos somos los primeros preocupados, ¿no? Somos los que la sufrimos esa inflación. Por eso cuando yo te decía, en menor medida, cumplió la Argentina con el tipo de cambio. ¿Por qué? Bueno, porque la alerta que le está dando el organismo también es, ordename los $17 que tenés. Claro. Es cierto, en la teoría es muy fácil decir, ordenalo. Viste que la oposición, lo mismo hacía el peronismo cuando era oposición, es, ordenalo. Haces dos tipos de cambio, el oficial y, si querés, el dólar blue, que está, y es ilegal entre comillas, pero todos nos manejamos con eso en la calle. Ahora, en la práctica es muy difícil.
es muy difícil en serio cuando vos tenés escasas reservas. Y esto no es justificando al gobierno. Porque es una situación crítica de las reservas. Crítica. A ver, para que se entienda, es realmente crítica. Hace 60 días la Argentina bordeaba el default. Entonces no es tan fácil decir, ordenar el tipo de cambio de la noche a la mañana, sobre todo por la consecuencia de una devaluación brusca que te puede dar. Cuando alguien pregunta qué es brusca, brusca puede ser hiperinflación. Claro, es una papa caliente la economía argentina. Sí. Claro, y no hay un piso de cuán mal vas a estar el día de mañana, Adrián. No, absolutamente. Sí. Y además acá es una papa caliente para el Fondo Monetario Internacional, pues esta ya no es la situación del 2001 en la que el fondo, con otras autoridades y otras filosofías, dejó caer a la Argentina para que vean como ejemplo qué es lo que pasaba cuando caía en default. Bueno, fue un escándalo, recordemos todas las modificaciones que hubo en la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional y también en la actitud que tiene hacia la ayuda de países en desarrollo. Entonces, al Fondo Monetario Internacional le conviene que la Argentina justamente financie esto, que cumpla con sus obligaciones. Por esa razón hubo un refinanciamiento también y por esa razón también se desempeña, digamos, con un margen de maniobra bastante amplio en sus declaraciones Cristalina Georgieva, ¿no? Entonces, no es que sea un fondo bueno y un fondo malo, pero sí hay conveniencia de este lado también. Gracias, Adrián. Volvemos con vos, impecable siempre tu cobertura desde allí. Ramón, ¿cuándo vuelve Massa? El sábado de la mañana está acá, ministro de Economía. Sábado de la mañana vuelve el ministro de Economía. Bueno, ya seguimos con este tema. La economía es algo que no podemos dejar de mirar, por supuesto.